Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos honran en esta noche con su presencia. Estamos agradeciéndole al Señor Jesucristo un día más que Él nos da de vida, un día más que Él nos permite, hermanos, de concluir un día de jornada, de trabajo, en donde usted se mueva. Sabemos que Dios tiene misericordia y cuidado de su iglesia y de su pueblo. La verdad es que Dios se mueve en todo, hermano, y Él es soberano. Todo tiene un propósito de parte del Señor y todos estamos vivos, hermano, porque Dios tiene misericordia. Me mandaban este día algunas imágenes de dos sepelios, de dos exequias que se hicieron en California, de hermanos que partieron por la causa teóricamente del COVID-19 y las medidas de seguridad que se están tomando tan fuertemente, ¿verdad, hermanos? Por otro lado, yo lo que quiero pedirles es que todos y cada uno de ustedes y de nosotros caminemos en total confianza, en total seguridad, en total amor, porque Dios está con nosotros y Él ha prometido no dejarnos. Él ha sido bueno para con nosotros. Yo quiero decirles con toda mi alma que el Señor Jesús quiere bendecirnos y prosperarnos. Yo no tengo más que palabras de gratitud y de alabanza en mi corazón para con Dios en este ya sexto mes del 2020, hermano, que ha sido, es y creo por mucho de las estadísticas que es un año sabático, ¿verdad, hermanos? Un año de descanso, porque pues imagínense la fecha en la que hoy estamos y todavía no tenemos, digamos, un panorama claro, ¿verdad, hermano? Y el tema de la vacuna, pues hoy más que nunca se ha vuelto un tema económico para los países que de alguna forma tienen que recuperar todo lo perdido, ¿verdad, hermanos? Pero también países como Israel, que ellos ya están bendecidos, hermanos, y que ellos ofrecieron que cuando tuviesen lista una vacuna que contraviniera todos los efectos de este virus, pues ellos la iban a dar prácticamente a precios accesibles y o la fórmula de la misma para que se pudiera a base de alguna franquicia elaborar en los distintos países que tienen la tecnología de punta en áreas moleculares para poder hacer la misma. Lo que sí tiene ya el pueblo de Israel es que están vacunando a través de plasma. De las personas que fueron infectadas salieron con bendición, con vida, hermano, del contagio, y ellos crearon defensas que los demás cuerpos no tienen. Entonces, ese plasma es una vacuna de tipo provisional y se pone, digamos, en las personas que se contagian y están siendo diezmadas por esta enfermedad o pandemia. Bien, quiero mencionar algo, hermano, en el amor del Señor. Tengo 3 testimonios que contarles. De los 3 tenemos pruebas fehacientes, tenemos las pruebas clínicas que dan fe de lo siguiente. Primero, operaron a una sobrina mía, a mi Natalia. Si no estoy mal, ya tenemos un video muy lindo que lo vamos a colgar y yo les ruego que lo vean, porque también la vamos a tener acá en casa con nosotros testificando a su corta edad, pues pasar por 44 quimioterapias y si no estoy mal 3 o 4 operaciones, hermano, no es fácil para nadie, pero Dios unge a sus hijos para poder soportar las pruebas, para soportar los hornos, porque en el caso de los amigos de Daniel, el horno se calentó 7 veces, más de lo normal, o sea, 8 veces, si ya estamos hablando de lo normal, era aquí, y lo calentaron 7 veces más, o sea, un total de 8. Pues, ¿usted cuánto aguantará del horno de la prueba?
Tal vez yo aguanto solamente el 1, alguien aguanta el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habrán de a 10, no lo sé. Por ejemplo, nuestro amado hermano, el apóstol y evangelista Gille Ávila, se le mueren sus 2 hijas, hermano. Una de ellas acuchillada por su propio esposo, yerno de Gille Ávila, que era un gran predicador, y le dio 114 puñaladas, hermano. Y encima el FBI le conmina al hermano Gille a que tiene que ir a la casa porque él debe de dar fe y testimonio para el tema del juicio. Y menciona a nuestro hermano Gille porque como él, entre tanta puñalada, 114, le perforó las carótidas, hermano, la aorta, y esos chorros son de hasta 2-3 metros. Entonces cuando él entró, vio la casa, hermano, en aquel charco de sangre, que dice él que cuando él entró, él sintió que se desmayaba y se tuvo que asir de una de las paredes de su casa. No, hermano, mire, seamos honestos. Dios no nos da una prueba mayor que la que podamos soportar. Y ayer cabalmente orábamos con mi Natalia para agradecerle a Dios que hace un año había comenzado ese proceso, hermano, que yo no se lo deseo a nadie. Pero la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Y quiero mencionar otro tremendo testimonio, el hermano Robert Sandoval, que ya finalmente nos envió también su testimonio y nos mandó las pruebas de laboratorio, las antes y después, en las que, pues a causa, hermano, de una extorsión que le hicieron muy fuerte, muy directa, muy de muerte, muy genuina, el azúcar se le disparó, hermano, y le hicieron las pruebas, las de las 14 horas sin comer y luego también ya después de haber comido. Y sí, hermano, definitivamente los niveles indicaban que él era diabético. Luego de 2 años, el Señor le habló a él que él estaba sano. Estas son cosas muy delicadas, porque mire, pues Dios no va a decir usted, Dios me habló, ya no me tomo la medicina. No, eso es ser uno desequilibrado. El Señor sanó al leproso, pero de todas formas le dijo, ve y preséntate al sacerdote, para que él constatara lo que el Señor había hecho. Y también Pablo, hermano, a Timoteo estaba presentando cólicos, dolores intestinales, dolores de estómago, hermano, pero muy recurrentes y fuertes, y le dice Pablo, para tus dolores de estómago, toma vino. Entonces la pregunta era, ¿y por qué no oraba Pablo por Timoteo? ¿Le sanaba si Pablo resucitó muertos con el poder de Dios? Pues, hermano, hizo milagros únicos, porque no todo lo hace Dios directamente, él a veces lo hace a través de la medicina. Pues este es el caso de Robert. Y cuando él llegó, hermano, pues nos acaba de mandar, porque esto fue hace un mes, ya nos mandó, hermano precioso, los nuevos exámenes, donde cuando el doctor los constató, igual, 14 horas de ayuno, y luego después de comer, y olvídese, hermano, ahí están las pruebas. Y tercero, último y no menos importante, nuestra hermana Vilma. A ella la devolvieron a su casa porque ella tenía un cáncer terminal ya hedía, hermano. Cuando la devolvieron, 3 días de vida, el doctor dijo que si mucho le quedaban. Voy a poner las imágenes tan, adelanto, que pueden ser perturbadoras, fuertes. Cuando fuimos a orar por ella ya para entregarla, ya habían llamado a los amigos, familiares para despedirla. Pero estando ahí el Señor nos habló, mira, hermano, yo no voy jamás a llevarme el monopolio que Dios me habla a diario. ¿Qué daría yo, hermano, por oír la voz de Dios? Como decía nuestro amado hermano, el profeta de Dios Samuel, vive Jehová en cuya presencia yo habito. Qué lujo, hermano. Pero me habla, hermano. Y estando ahí me dijo, yo le he dado la orden que ella esté conmigo. Así que únjanla, pónganle las manos y crean. Eso hicimos obedientemente al Señor. El día sábado que pasó, la semana pasada, estuvimos en una actividad y ahí tengo las fotos. Es otra mujer, hermano. Sinceramente, pasó de 70 libras a la cantidad como de 100, 105, 110 libras. Eso solamente
lo hace el poder de Jesucristo. Nada hay imposible para Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Antes de ir al doctor corriendo por un sentimiento, por una molestia, primero arrodíllese, hermano, y dígale, Señor, que yo vaya al doctor no significa que no te crea. Pero antes de acudir a él, voy a acudir al que es el médico por excelencia, al que me dijo, yo soy Jehová tu sanador, al que me dijo que por su llaga yo había sido curado o curada. Antes de salir corriendo, hermano, a buscar a los galenos, a esos hermosos doctores que se prepararon por años para cuidarnos, cuidar nuestra salud, primero arrodíllese, confiese si se ha contaminado, si hay alguna falta, si usted piensa que habló con alguien y luego de haber hablado usted ha sentido algo extraño en su cuerpo, todo eso se confiesa antes de salir, hermano, en el nombre maravilloso de Jesús. También quiero aprovechar en esta hora para agradecerle al Espíritu Santo de Dios, hermano, que tenemos vida, porque ante todo, hermanos, con todas las molestias que esto genera y con todas las batallas que esto nos genera a todo ser humano sobre esta tierra, escúchenme por favor, ovejita, tenemos que ser agradecidos con Cristo, porque ahorita mientras ustedes y yo estamos en la seguridad de nuestras casas, con las limitaciones que esta situación derivó, hay gente también, hermano, en los hospitales, ahí sí que en contra de su voluntad, pero ¿y para dónde? Si se les cree positivos y los tienen en observación, y mucha gente muere sola, hermano, lo hemos predicado, que esta enfermedad, la Biblia dice que no se podrá hacer duelo, no se podrá llorar a los muertos, dice la Escritura, hermano, y que sepultureros profesionales los enterrarán, porque como es algo infecto, contagioso, contagiosísimo, según lo que dicen, pues hermano precioso, tiene que hacerse de una manera muy especial y en la mayoría de los casos creman los cuerpos. Si usted me pregunta a mí, yo soy siempre de la idea que el cuerpo debe de irse entero, porque el Señor dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. No dice en ceniza te convertirás. O sea que el cuerpo se debe de degradar el mismo. Ahora yo entiendo, cuando ya entran leyes específicas, o la cultura, o el país donde está te lo exige por términos legales, pues hermano, no es lo que tu corazón quería, y si queriendo ser un obediente a Dios, también Él nos ha dicho que nos sujetemos a nuestras autoridades, que oremos por ellas. Pero hermano, también quiero mencionar algo con el favor de mi Señor. El milagro que esta noche me llena de mucha victoria, hermano, es que oramos por nuestra hermana Silvia Coleman. Ella reside en la ciudad de New Jersey con 86 años de edad. Ella confiesa que se convirtió al Señor a los 12 años, de tal manera que ella tiene 74 años de caminar con Cristo. 74 años, hermano, de sumar y de sumar y de sumar fe. Se contaminó en un asilo que allá es muy normal, que la gente ya de la tercera o de la cuarta edad, la cuarta edad es de los que pasan de 80 años, esa es la cuarta edad. Ella es de la cuarta edad. Pues hermano precioso, con todo y eso la llamamos un día, creyéndole a Jesucristo, sabiendo que el virus estaba activo en su cuerpo y que había llegado para matarla. Pero Jesucristo dijo, porque yo he venido para dar vida y dar vida en abundancia. Jesucristo en su palabra dice que Él nos ha ungido, me ha ungido Jehová para proclamar libertad a los cautivos y a los oprimidos del diablo, para abrir la prisión a los encarcelados. Así que hermanos, usted con toda confianza, cuando se acerque a Dios, hay que acercarse a Él creyendo que Él existe, dice la Escritura. No dudando, con perfecta fe. Quite de ahí su raciocinio, quite de ahí, peor si no pasa, peor si no se cumple. Usted llegue con perfecta fe, que el que lo va a hacer es Dios. Y aún dudando, usted igual ore, igual unja, imponga las manos, porque la Biblia dice, pondréis vuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aunque para dicho efecto y por normas y reglas sanitarias, hermano, debe uno ponerse algunos guantes de vitrilo, de látex,
Pero igual, hermano, usted se unge con el aceite de la oliva y lo pone sobre sus enfermos, sobre sus niños, sus mascotas también, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el tiempo de los milagros, sinceramente, no ha pasado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación. Tenemos también el testimonio de Rodo, el hermano Borrayo, menciona que Dios hizo una liberación maravillosa, hermano, de obras y portentos de hechicería, porque la Biblia dice que los hechiceros, o sea, si existen, no heredarán el reino de los cielos, porque ellos hacen hechicerías para matar gente, para poner cáncer, para destruir hogares, para toda una suerte de maldades, hermano. Imagínense, y de ahí bendicen a otros para que tengan dinero, que la empresa de aquel quiebre, pero que la de otro crezca. La Biblia dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Así que nosotros, en lo más que nos sea posible, si tenemos ancestros de brujos, de hechiceros, chamanes, todo eso que hemos oído, pues ahora hay que renunciar a todo eso, hermano, porque cuando le hacen a uno algo, rápido el corazón maldice, rápido el corazón saca odio, maldice, porque trae por ancestro maldecir personas, y eso para nosotros no es correcto. La Biblia dice: en la ira del hombre no actúa la ira de Dios. O sea, o es tu ira o es la ira de Dios. Entonces es mejor que sea la de Dios, porque Él sabe hasta dónde. Como nosotros, queriendo arreglar algo o vengarnos de algo, terminamos generando más daños colaterales que el daño efectivo. Entonces, no, hermano, dejémosle. La Biblia dice: mía la venganza, dice Jehová, yo pagaré, ha dicho el Señor. Oiga, qué maravilloso, hermano, depender de la mano poderosa del que todo lo puede, que vive para siempre. Yo me siento muy honrado en esta hora maravillosa que podamos estar juntos, hermano. El título de esta prédica es el censo. El censo. Y quiero, para dicho efecto, antes de leer la escritura, leer lo que los diccionarios, lo que los estudios, tanto seculares como espirituales, mencionan que significa la palabra censo. La palabra censo viene de una raíz, hermano, que en griego se escribe apógrafo. La palabra es la G583 o 583, que significa matrícula, censo, empadronar, inscribir. O sea, esa palabra se usaba para cualquiera de estas tres cosas, cuatro acepciones en nuestro idioma español, que ya es una lengua moderna, vernácula. Pero la Biblia dice, los diccionarios de la Real Lengua Española dice: lista oficial. Eso es lo que es un censo. Lista oficial de los habitantes de una población, con indicación de sus condiciones sociales, económicas, de salud, etc. O sea, podemos entonces entender que un censo es saber exactamente con cuántas, en este caso, personas se cuentan. Los censos pueden ser de muchas cosas. En nuestro país, el organismo oficial que es el encargado de esto es el INE, Instituto Nacional de Estadística. Usted se puede meter a la página oficial de ellos en la internet y ahí puede usted preguntar estadísticas, por ejemplo, cuánto ha llovido este año y cuánto ha llovido este año con respecto al año pasado y con respecto al lustro anterior o a la última década. El tema es que ellos se dedican a estadísticas. Ellos, por ejemplo, usted se recuerda que, si no estoy mal, el año pasado o el antepasado se hizo un censo para saber cuántos somos. Pues desdichadamente parece que hubieron vicios y esta es la hora que los resultados finales, pues no sé si se tienen o si son fidedignos, pero lo que quiero mencionar, y esto lo sabemos todos, yo no estoy, digamos, generando algún tipo de sedición o enojo, frustración, es la verdad. Nosotros mismos no sabemos cuántos guatemaltecos hay en los Estados Unidos de Norteamérica, no se sabe.
Solo se sabe que son más de 2 millones de guatemaltecos, tanto los que nacidos allá como los que de aquí migraron para ese país. Nosotros no tenemos una estadística completa total de los guatemaltecos que hay en todas las naciones del mundo. No tenemos un número certero, genuino, específico de los presos que tenemos en las cárceles. Solo sabemos que pasa de 22,000 presos, hermano. Igual en el tema de los hospitales. Pero quiero decir algo. Todo esto son censos que se hacen para saber qué cantidad, en qué condiciones y todo lo que aquí ya leímos. Ahora mire, el tema que a mí me compete en esta noche predicarles, porque tenemos que ser actuales. ¿Por qué razón se está haciendo esto del encierro? ¿Cuál es el trasfondo espiritual? El que no tiene nada que ver los hombres. Los hombres al final son títeres, marionetas de poderes que están en los aires, hermano. Que podemos entender los deseos de ellos, sí, porque no hay nada oculto debajo del cielo que no sea sacado a luz, que no vaya a ser sabido. Todo, hermano de mi corazón, llega su tiempo en que sale a luz. De tal manera que quiero mencionar algo. Hay una razón para la que usted y yo estemos encerrados, hermano. Si el país donde está la oficina de la OMS o OMS, que es Organización Mundial de la Salud, ya abrió, no usan cobijos, cubrebocas, como usted le llame, ¿por qué todavía nosotros no estamos? Yo solo quiero mencionar algo. Miren, tengamos cuidado, carguemos nuestros alcoholes, ya sea líquidos, en gel, el jabón, las medidas precautorias, hermano, por favor. No podemos tampoco ser desbalanceados. No podemos tampoco decir, a mí eso no me va a pegar y me voy a ir a meter donde están los infectados. Solo que uno esté mal de la cabeza, hermano. Esa es la verdad de todas las cosas. Y quiero mencionar algo. Fíjese pues, somos 7,500 millones de humanos sobre la tierra. Pero ¿quién puede dar testimonio del número exacto? Nadie. Todo está basado en supuestos. Fíjense, hermanos, que yo quiero contarles algo en el amor del Señor. Quiero que me preste toda su atención para las cosas que le voy a decir. Estados Unidos, pero para hablar de Estados Unidos quiero hablar de Europa. Todo el evangelio de la época actual nació en Alemania, cuando se dio la reforma, en el año de 1531. Y todo empezó allá, hermano, en la catedral de Gutenberg, a manos de nuestro hermano Martín Lutero, quien clavó ahí una tesis de 91 propósitos y teorías que él tenía de por qué debía de reformarse la iglesia de aquel tiempo. No habiéndola aceptado, se separó él de la iglesia reinante y gobernante de aquel tiempo, y que aún hoy tiene ese poder o aún más. Que nació el protestantismo, porque eran protestantes. Por eso se nos llama protestantes, hermanos separados, evangélicos, porque creemos en los evangelios. Pero vea, hermano, el tema que le quiero mencionar es esto. Se calcula que fue 1,5 millones de muertes las que en aquella época la Santa Inquisición hizo, queriendo detener el nuevo movimiento protestantismo o evangélico que se estaba levantando, ya queriendo aguantar, porque fíjese, hermano, que había algo que se llamaban los famosos indultos, que era la forma por medio de la cual yo podía comprar salir del infierno. Entonces el que más dinero tenía, más fácil podía comprar un indulto. Entonces él puede asesinar a alguien, y como ya había comprado su indulto, lo puede leer ahí en la internet. Fíjese que vendían indultos de hasta 3,000, 5,000, 50,000 años para que lo sacaran del infierno. Mira, hermano, una suerte de locuras que resulta siendo el religioso, y que al final de cuentas todo se vuelve dinero, hermano. Pero quiero, junto con esta enseñanza, mencionar lo siguiente. La Biblia menciona varios censos. Por lo menos el primero que nosotros tenemos, lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Números. Por eso se llama Números, porque hacían números. Y está del versículo 1 al 4. Cuando Israel fue censado en el Sinaí. ¿Por qué se censó? Para saber con qué se contaba, quiénes eran,
tener nombre, registro de qué pueblo era, de qué tribu era. Porque le quiero decir algo, la escritura dice que cuando Israel salió de Egipto, con los israelitas salieron muchísimos egipcios que vieron el poder de Dios del pueblo de Israel y se agregaron al pueblo de Israel y estuvieron los 40 años, y los que nacieron de 20 años para abajo entraron a Canaán provenientes también de Egipto, hermano. O sea, mire, Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y en la Biblia sí hay leyes de extranjería, porque el Señor le dijo a Moisés: y será que si el extranjero desea vivir contigo, él debe de circuncidar a todo varón nacido en su casa. Entonces ya él se volvía judío más que israelita. ¿Qué diferencia hay? Que el judaísmo es la religión de los israelitas. Entonces es diferente. Hay gente que es judía y no son israelitas, ¿verdad, hermano? Y hay israelitas que no son judíos. Hay israelitas que son cristianos, que les fue revelado a Jesucristo como el Señor y Salvador y se volvieron a Cristo. Entonces yo quiero volver a ustedes. El primer censo del que tenemos nosotros conocimiento se le llama el censo del Sinaí. Pero también en el mismo libro de Números, capítulo 26, se habla del censo de la nueva generación. Ese es maravilloso, hermano. Eso hay que predicarlo otro día, porque ahí se censaron solo los de 20 años para arriba. Y ese nos va a servir para lo que esta noche vamos a predicar. Entonces, en Números 26, el título en la mayoría de las Biblias va a decir el censo de la nueva generación, porque esos ya nacieron en el desierto. Ellos solo sabían de Egipto por la boca de sus padres, por escrito, por recuerdos, por dibujos, pero ellos ya no lo conocieron. No existía una memoria, una data, no habían fotogramas, no habían películas, no habían cámaras que ellos pudieran todavía recrear de lo que allá había. Entonces se le llama el censo de la nueva generación. El tercer censo que podemos nosotros encontrar está en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, profeta. Y es cuando el censo lo hizo David, y ese censo enojó mucho al Señor. Usted recuerda de ese censo. O sea, mire, Dios investiga los censos. En el caso del de Moisés, Dios le habló a Moisés que lo hiciera. Había necesidad de saber cuántos hombres estaban aptos para la guerra. Había que saber el estado de fuerza para los militares que nos honran con su presencia esta noche. Había que saber el estado de fuerza que tenía Israel ante cualquier amenaza, que eran muchas, en los desiertos, forajidos, nómadas, pueblos enemigos que querían detenerlos. Y David hizo un censo que enojó al Señor, porque David en su corazón quería saber cuántos soldados tenía, pero era el ego de él para decir: miren los soldados que yo tengo. Por eso nosotros vemos que los países en la actualidad, todos los países de primer mundo, hacen anualmente un desfile militar, y ahí sacan ellos sus fuerzas, hermano, la gallardía con la que van marchando. Y ahí vienen los tanques, fuerzas de aire, de mar, de tierra, acorazados, todo tipo de municiones balísticas, misiles, para generar, hermano de mi corazón, tal vez entre muchas cosas, un impacto psicológico, entre muchas cosas, potencia a su dinero, porque saben que es un país que si tiene tanto dinero, hermano, para poder mantener un ejército tan poderoso como lo es ese, pues es porque definitivamente tienen el dinero para hacerlo. Pero menciono algo en esta maravillosa hora, hermano, de mi corazón. Nosotros vemos esos ejercicios militares que no son más que para enviar mensaje a las demás naciones que con ellos no se metan, y que pues saber qué nuevas cosas tienen, misiles que siguen calor, misiles guiados de láser, misiles de esto, de lo otro, que se mueven por GPS, coordenadas, etcétera, hermano. Pero hay siempre el ejercicio militar. Usted y yo entendemos que no solo es para que el soldado adquiera puntería. ¿Para qué lo van a sacar en televisión? Si eso se hace en los cuarteles o en las áreas para dicho efecto creada, en polígonos, en áreas de prueba, de fuego,
los submarinos, todo eso se hace ahí, pero se saca mediáticamente porque el trasfondo de ese ejercicio es que se les respete y que con ellos no se metan. ¿Ya me entendió? Eso todos lo sabemos. Porque, ¿qué tiene de diferente esta camisa de otra? Ah, que dónde se compró, que cuánto cuesta, que reflejan un estatus, un nivel de vida, no sabiendo la gente que en nuestro país existe la boutique, valga la redundancia, y también el anuncio como la Megapaca, hermano. Ahí viene toda la ropa que los gringos pagan por cientos de dólares, la usan 2, 3 veces y ya la tiran porque cambiaron de temporada. ¿Y qué van a decir los clientes? ¿Qué va a decir su jefe? ¿Qué va a decir su familia? Mire, hermano de mi corazón, todo eso al final es un censo de las almas. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú has censado tu casa? ¿Tú sabes qué es lo que tienes? ¿Conoces el inventario de las cosas que tienen? Lo hacen las empresas, modificando un tanto las palabras. Lo hacen las escuelas, el Ministerio de Educación ha censado cuántos maestros tienen, qué edad tienen, qué problemas tienen, cómo es su rango económico, cuántos directores hay, cuántos guías hay, cuántos coordinadores regionales hay, y según la posición ellos reuniones. O sea, al final de cuentas hay un censo para todo lo que se tiene. Y quiero mencionar algo, hermano, de mi corazón. Esto me lo acaba de hablar el Señor. Por eso es mi deseo que usted lo escuche. Y no solo lo escuche, pero se lo grabe también. Oiga, qué delicado es esto, hermano. Seamos honestos con todo nuestro corazón. ¿Verdad que no sabía uno, hermano, cuánto viajan los guatemaltecos al exterior? Uno no sabe, hermano. Uno piensa que los que van, digamos, a Europa, Japón, Francia, que van a Oceanía, al Medio Oriente, es un poquito de gente guatemalteca. Pues se equivoca y me equivoco, son miles. De tal manera que usted sabe que todo esto empezó porque los huéspedes originales o el paciente cero era una persona que venía de Italia y otro anciano que venía de España, creo que ambos por ir a ver situaciones futbolísticas o deportivas. Ahora mire, pues, esa fue la manera en la que pudimos ver cuánto guatemalteco había afuera, cuánto guatemalteco ha estado pidiendo jalón, raite, como dicen los mexicanos, hermano. También nuestros hermanos del Salvador dicen raite, nosotros decimos hay que pedir raiva, hermano. Pues cuánto hermano nuestro hay fuera de nuestro país, solo hasta esta hora se supo. De esa cuenta El Salvador se dio cuenta que tiene hermanos salvadoreños en otros países y los están todavía repatriando. Aquí, hermanos, salieron europeos de todas las partes de la Europa regresando a sus países. Mire, ese es un censo, hermano. Véalo, tras bambalinas, el mundo espiritual. Yo le quiero pedir, hay dos planos, entre comillas. El plano natural que ven los ojos, pero está el plano espiritual que lo ven los hijos del Señor. Y escúcheme pues, oveja, mire qué tremendo, porque cada quien regresó a su país. Es que, hermano precioso, mire, el libro de Eclesiastés dice, no lo dice Jairo Úbeda, que tenemos un cordón de plata que nos une a la tierra. Por eso escúcheme, oveja, y los hermanos que estudian profundidades, los yogas, cuando hacen los famosos desdoblamientos o proyecciones astrales, muchos de ellos, por jugar en el mundo espiritual, por dar la espalda a Dios, por anhelar los poderes ocultos, muchos de ellos, ese cordón que nos ata a la tierra, que hace que podamos dormir y que despertemos de nuevo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra psiquis, ese se rompe. Y hay muchos que han parado locos. Usted no ha visto gente en la calle, pues, hermano, que era de lo más cuerdo, de lo más normal, de lo más ecuánime, y de la noche a la mañana perdieron la razón, como le pasó al rey de Babilonia, hermano, que habitó entre las bestias y fue una de ellas, y el cuerpo le creció pelo y en lugar de uñas le crecieron garras y se corvó y andaba en 4 patas. La Biblia lo indica. Él fue sacado del mundo de los hombres y agregado al reino animal. O sea que, oveja, escúcheme, el cordón de plata es el que nos tiene asidos al espacio humano, a la tierra. Cuando ese se rompe,
uno va de vuelta al cielo o perdió la mente, hermano. Por eso mire, cuánta gente que usa drogas, pero drogas duras, drogas que son somníferas, que sacan a la gente de la realidad. Mucha de esa gente, ¿por qué ya no regresa a la realidad? Entonces alguien me dirá, es que se afectaron neuronas y entonces él... Sí, correcto. Pero bíblicamente muchos de ellos, porque algunos sí, por cuestiones meramente de sobredosis o de afecciones en las neuronas, las células del cerebro, pues se desconectan de la realidad. Pero muchos de ellos son juicios de Dios que ya no pueden volver a la tierra, ya no habitan entre los hombres. ¿Usted conoce gente así? Yo sí conozco, hermano, conozco varios, incluso enjuiciados por Dios en esta época, que perdieron la razón, la mente natural, que de la noche a la mañana terminaron, pero malísimo, hermano. Aquí quiero mencionar algo, hermano, de mi corazón, porque esto es necesario que nosotros lo estudiemos. ¿Por qué los censos? ¿Y por qué el censo de Jesús? Y para dicho efecto, el único que lo narra y lo escribe es el doctor Lucas. Y Lucas es el único que no era apóstol y tampoco era hebreo, era de naciencia griega. De los tres tipos de griegos que hay, él lo escribió en el griego más fino, en el griego de los doctores, los abogados, de los científicos. Se le da su autoría también en el tema de la transcripción a Lucas, en el libro de los Hechos. Pero el libro de Lucas, repito, que es el único que no es apóstol, él inscribe, él nos relata a nosotros lo que esta noche vamos a leer, y yo le pido que para efectos de estudio usted me acompañe al capítulo 2 del libro de Lucas. Ahí vamos a leer, por favor. Capítulo 2 del libro de Lucas. Usted me indica, hermano, cuando ya lo va teniendo. Por favor, nos va diciendo cómo está la señal esta noche. Quédese con nosotros. Ahí va a entender, va a ir entendiendo más cuál es el motivo de este encierro. Capítulo 2 del libro de Lucas. Ahí va a ir entendiendo usted que en la Biblia ya hay un registro de lo que hoy estamos viviendo. Mire qué terrible, cómo la palabra calza, encaja, es simétrica, hermano. Cómo es matemática pura, cómo la Biblia no se contradice con la verdad histórica de los humanos, porque nada hay nuevo. ¿Qué se puede decir? Aquí, esto es nuevo, nada. Todo lo que es ya fue en los siglos que nos precedieron y es lo mismo que será. El humano tiene un tope en su conocimiento. Aleluya. Aconteció en aquellos días, oh gloria a Dios, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Él era no solo, hermano, el gobernador de todo el imperio, sino era el gobernante de toda la tierra. Y me llama la atención que Roma, y yo le pregunto algo, ¿quién fue el que dictó originalmente el encierro o el confinamiento sanitario? ¿De dónde vino esa orden? Tal vez alguien nos lo puede decir ahí. Mire pues, él era Augusto César. Augusto era el nombre y César era el título. Oiga pues, hermano, que todo el mundo fuese empadronado o censado o inscrito, tal y como lo leímos, que es lo que significa la palabra apógrafo, que es la que se usa en ese versículo. Oiga pues, que todo mundo fuera matriculado, censado, empadronado, inscrito, que fuera, hermano, puesto en un cardex, en un listado. Oiga, hermano. Oh, gloria a Dios. Este primer censo. Dice hermana Marci, la OMS. Va, pero ¿dónde queda? Ella queda en lo que es Europa. Y sí fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, generó un protocolo. Mire pues, este es un agregado de la ONU, que ya estudiamos en la palabra, que es una bestia, es una de las bestias de la escritura, de la Biblia, porque son organizaciones que llegan a adquirir tanto poder que pueden ser manipuladas, que es lo que ha pasado. Recuérdese,
Mire, España creo que lleva ya hoy entre 3 y 4 días sin muerte por coronavirus. Después de que eran 500, 1000 muertes diarias. Lo mismo, Italia, ¿qué pasó? Que la OMS había dicho dentro del protocolo, la hoja de ruta, lo que había que hacer, que no se hicieran necropsias, no se hicieran autopsias. Pues los doctores saben, hermano, que para entender una muerte hay que abrir los cuerpos y ver los órganos, la coloración, el olor, el tamaño, todo, hermano. Los órganos tienen una simetría parecida, una sinopsis parecida. Entonces, oiga, hermano, de tanto muerto ellos rompieron con el protocolo de la OMS y abrieron cuerpos y encontraron que mucho de esto afecta a los pulmones, generando coágulos. Y ellos, al meter respiradores, lo único que hacían era acelerar el proceso de muerte, que se expandieran los hongos y qué sé yo en las vías aéreas respiratorias. Entonces empezaron a dejar los respiradores solo para casos muy específicos. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? Oigan, que hay una hoja de ruta, una agenda, hay planes que ustedes y yo no entendemos, pero si usted lo nota, todos volvieron a sus países. Ya me entendió lo que le quiero decir, y eso está aquí en la Biblia. El primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, para ser censados. ¿A dónde iban, dice? ¿A dónde dice María? Cada uno iba a su ciudad de origen, de nacimiento. Oiga, hermano, qué delicado. Y no fue lo mismo de ahora, pues. Hermana Marci, que nos estás oyendo y interactuaste, no es lo mismo de ahora. O sea que si yo me quedé porque andaba en Ushuaia, o andaba en la isla de Contadora, o andaba en Sao Paulo, no me iba a quedar yo allá. Yo tenía que regresar al país de donde yo procedo, donde están mis raíces, donde hasta las potestades nos conocen, hermano. Yo venía del norte en alguna ocasión con el hermano pastor Ángel Horacio Mesa Fuentes. Él es pastor de la Iglesia de Jesucristo, el Cantar de los Cantares. Veníamos juntos y veníamos dormidos, hermano, en el avión, cuando de repente empecé a sentir aquella opresión, aquella batalla, y le dije, ya estamos entrando a espacio guatemalteco, hermano Ángel. Le dije, de veras, rey, me dijo, ¿por qué? Porque ya sentí la opresión de los chamucos. Al ratito, y estoy delante de Dios que un día me va a juzgar por las bocinas que llevan los aviones. Muy buenas tardes, le saluda a su piloto, no sé quién, no sé cuánto, solamente para informarle que estamos entrando a espacio aéreo guatemalteco y empezaremos el descenso, y el tiempo aproximado para el aterrizaje en el aeropuerto internacional La Aurora es de tantos minutos. Y el pastor me hace así y me dice, cabal usted, rey, me dijo, porque todos pertenecemos a un lugar. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo, yo no sé si todos lo noten. Yo no soy especial, yo no tengo el celular de Dios, yo no soy más cercano a Dios que usted, ni más lejano de Dios que usted. No, yo soy su hermano Jairo. Pero escuchen, la primera vez que yo bajé a suelo de Estados Unidos, de Norteamérica, hasta el ambiente, los olores, lo que se siente es distinto. Cuando he viajado a otros países que no son Centroamérica, he sentido lo mismo, hermano, los ambientes, y muchos de los que están ahí pueden decirme a mí que esto es cierto. Quiero hacer un paréntesis. Mire pues, ¿por qué cree usted, hermano de mi corazón, que en Estados Unidos una de las potestades que se mueve es la soledad? De veras, hermano, los que han viajado allá saben que la soledad allá es terrible, hermano. Primero, por la cultura de las demandas, porque usted no puede quedársele viendo a alguien o saludar a alguien que usted no conoce, lo puede demandar por acoso, por persecución, por mil cosas, hermano. Pero oiga, ellos son gente muy sola. Sus hijos se van de sus casas al cumplir 18 años. Es una vergüenza ya que alguien cumpla 18 años y viva en la casa de sus padres. Fíjese, la mayoría que cumplen 18 años y siguen en la casa de sus padres son los latinos, o todo migrante que ha venido de fuera de Estados Unidos,
que tienen por principio permanecer juntos hasta el día en que ellos se casen para formar un nuevo hogar. Mientras tanto, ya de su trabajo pueden colaborar con la casa, aliviar la carga y la responsabilidad que ha estado sobre el padre y o sobre la madre también, o sobre los dos, y ellos ya aportan, ayudan, se fortalece el núcleo familiar. Pues allá se van. Ahora mire, es tan grande Estados Unidos que ellos se van a distancias y no se hablan con nadie. ¿Quiere que le diga algo? A ver, ¿cuántos se recuerdan de las películas que veíamos del viejo oeste? Denme el nombre de uno de los actores famosos de las películas del viejo oeste. Correcto. John Wayne. ¿Se acuerda, hermano, que uno miraba aquellas películas de aquellos calores, hermano, de aquellos desiertos, y aquellas bolas de chiribisco que los volaba el aire, y aquella canción que ponía, ¿se acuerdan? Como silbido que ponían ellos. Va, pero oiga, hermano precioso, qué terrible. ¿En qué se transportaban los colonos gringos? ¿Se recuerdan que se transportaban? Cuando los atacaban los indios Sioux, los Cherokee, los pies negros, los piel roja. ¿Se acuerdan que iban los gringos, los inmigrantes? Ellos iban en carretas. ¿Se acuerdan que eran unas carretas así de tela? Y ahí iban los niños. Y va, oiga pues, y no, ¿cuáles serían las modernas carretas de los gringos? Porque eso se vino en las generaciones, en la genética de ellos. Ellos viven comprando casas rodantes, que sería el símil actual de lo que fue una carreta, en la cual ellos conquistaron todo Estados Unidos. Entonces ahora compran los grandes carros, hermano, que nosotros le llamamos camper, casa rodante. Y ellos van de estado en estado, hay parqueos. Fíjese pues, donde hay mangueras y usted lo conecta a su casa rodante, conexiones de luz, conexiones de desagüe, y le cobran a diario por eso. ¿Por qué? Porque viene la genética. Oigan, hermano, allá los que han visto los grupos de motociclistas, ay, hermano, mire, se oscurece la calle de la cantidad de bikers que vienen ahí, a veces hasta de 1000, de 2000. Hermano, allá andan en motos, mírelo después en YouTube, pero ponga imágenes de, no sé, de bikers en Estados Unidos. Yes, pero se aburre uno, hermano. ¿Y sabe qué hacen en los pueblos de Estados Unidos? Como no los quieren porque son lilleros o porque tienen fama de ser drogadictos o de solo armar problemas, fíjese que la policía los acompaña desde su entrada hasta que se van del estado, fíjese, hermano. Pero eso, ¿de dónde salió? Que ellos originalmente usaron caballos y eran aquellas filas de caballos, hermano, que iban de estado a estado. Estados Unidos es gigantesco. Entonces ahora, y le digo algo, muchos de ellos no son vagos, hermano. Ahí hay abogados, ingenieros, mecánicos, doctores, dentistas, en sus motos que les agarran la onda y quieren darle una vuelta a todo Estados Unidos. Y como tienen el dinero, ahí se va. En la genética. ¿Sí, madre? Otro vaquero, dice Tony Barrera, Charles Bronson. Ovejita. Ajá. Sí, Charles Bronson. Definitivamente era de las películas, hermano. Y nunca los mataban. ¿Usted se acuerda de las matazones? Ellos siempre quedaban vivos. Como decimos aquí en Guatemala, los traiditos de la lica. La lica es decir película, y traidito es el importante. Entonces él no se puede morir, hermano. Pero escúcheme, oveja de mi corazón. Hasta el día de hoy, Tony, que acaba de interactuar y que vive allá, ella es testiga mía, que a veces vive uno a la par de gente que por años y usted ni sabe cómo se llama, quién es. No, hermano, mire. Por eso, alegres los chapines, los latinos, hermano. ¿Cómo serán los latinos, hermano, que hasta en los funerales contando chistes y el otro pobre tendido ahí, hermano? Para los cumpleaños, la alegría es una fiesta, hermano. Bendita sea nuestra raza, hermano, que somos alegres. Y como dijo alguien por ahí, nos gusta estar apeñuscados, hermano. Sí, es la verdad. Nos gusta estar contentos en familia, estar alegre. Le voy a decir algo. Y aquí está mi hermana Tony de testiga.
quiere que le diga algo. Allá las casas casi todas son iguales, ¿va? Iguales, sí, los townhouses en una colonia, entre comillas, lo que aquí es una colonia. ¿Sabe cómo descubrir cuál es la casa de un latino allá? Si todas son iguales. ¿Cuál cree usted que es la forma? Correcto. La casa donde hay gallinas, gallos, conejos, varios perros, loros, esas de latinos, ya uno lo sabe, hermano. Mire su gran casona y ella atrás tiene sembrado chiltepe, hierbabuena para los dolores de estómago, apazote por las lombrices. Ya se conoce la casa de los latinos y los hermanos que me escuchan pueden testificar que lo que en esta hora les estoy mencionando es completamente cierto. Y ahora yo quiero volver a usted. Aquí la Biblia dice, ovejas de Dios, y todos y cada uno iba a la ciudad de él, donde es de su natalicio, donde él comenzó la vida. Ellos regresaban a sus ciudades y mire lo que pasó ahora. Todos volviendo a sus países. Es más, le quiero decir un fenómeno que está pasando actualmente. Incluso lo sacaron los noticieros en español de Estados Unidos hoy, que muchos latinos están buscando regresar a sus países porque ya se quedaron sin dinero, ya no pueden trabajar porque el temor. Entonces mejor irse a su tierra, hermano, donde si usted quiere no son las comodidades gringas, ni se gana el dinero que allá se gana, pero lo que se gana se puede disfrutar en tu tierra, con tus hermanos, tus primos, porque como decía su abuelo, como decía mi abuelo, como decía su papaito, como decía mi papaito, un plato de comida no se le niega a nadie, o usted se lo niega. No, hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo aprendimos nosotros. ¿Y sabe algo? Para las caravanas de nuestros hermanos que de Honduras iban para Estados Unidos, ¿qué expresaban ellos de los chapines? Sinceramente, gratitud, porque toda la gente sacaba bolsitas de agua, tortillas, hermano, porque mire, uno con hambre no anda que sí, que no, hermano, uno come. Y ellos seguían la ruta. O sea que al final el pueblo de Guatemala es un pueblo noble. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que usted también tiene responsabilidad de sus vecinos, del anciano del pueblo, porque no hay buses, hermano. ¿Cómo hacen las ovejitas para ir a traer la pastilla, la presión, la insulina? Hermano, hay que ayudar, porque si Cristo tardara en venir, ese camino llevamos ustedes y yo, hermanos de mi corazón. Pero dice que cada quien regresaba a su ciudad. Oiga lo que dice, hermano. Y José subió de Galilea, oiga pues, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, Betlehem en inglés y Beyala en árabe. Ana figura Beyala. Yo soy nacido en Belén. Oiga pues, por cuanto era de la casa y la familia de David. Ahora entendamos. Miren pues, o sea que subió a Galilea, donde le tocaba a él registrarse. De Nazaret, Jesús era llamado de Nazaret, aunque nació en Belén, porque él se crió en Nazaret. ¿Ya me entendió? Por eso nosotros decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro libre, te declaro sano. ¿Por qué si él nació en Belén? Porque para este empadronamiento él nació ahí, pero una vez que fue dado a luz regresaron a Nazaret, lugar en el cual él se crió, en el área de Galilea. De hecho, todos los apóstoles eran de Galilea, menos uno. Ay, hermano, ¿quién cree usted que es el que no era de Galilea? Ay, hermano, precioso. Oiga, pues, y dice, subió a Belén por cuanto era de la casa y la familia de David, pero de Judá, que mutó el nombre a Judea. Es exactamente lo mismo, tanto que en árabe se dice Yahudi para hablar de un judío. Y también para decirlo, hermano, por ejemplo, en latín se dice Hailehudim. Casi siempre guarda la etimología básica o la raíz original del idioma, aunque sufra variaciones en otros idiomas. Ahora, por favor, entendamos esto, hermano. Oiga esto, por favor. Oh, qué maravilla, hermano. Yo me gozo para ser empadronados. Oiga, pues, con María, su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Oiga, qué tremendo, porque aquí viene la revelación, hermano.
Oiga esto, qué hermoso. O sea que, ¿quiénes son los que iban a ser empadronados? Contéstenme usted, por favor. A ver, contesten ahí por internet, pero hágalo así al balazo. ¿Quiénes son los que iban a ser empadronados? Y oiga, pues, hermano, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ningún mesón. Oiga pues, hermano, aquí es donde esto se pone precioso, maravilloso, y yo estoy entrando a una recta ya, a un tiempo de finalizar, de concluir este mensaje. Sí, mano. Hermano Escoto, los padres de Jesús. Correcto. Oiga, hermano, ahora, ¿cuál era? ¿Sí, mano? Dice Tony Barrera que ellos incluyendo a Jesús. No, ahí esa es una gran ventaja. Por eso los que habían subido para ser empadronados, según la Biblia, eran José y María. ¿Entienden? Note cómo, pero ahorita le voy a explicar la figura de esto, hermanos. Y aquí, para eso tenemos la hermosa Biblia. Mire pues, el trasfondo satánico era el diablo poder saber dónde estaba Jesús. Pero como no podía, instruyó, hermano, a este hombre, al Augusto César, a generar un empadronamiento. Le voy a decir algo. David, la Biblia dice en el censo de David, del segundo libro de Samuel, incitó el diablo a David para censar al pueblo, dice. ¿Cómo así que el diablo tiene dominio sobre uno? A veces, hermano, usted no es que siento el deseo de comprar tal mercadería y solo fue para quebrar, para discordia, para contienda. Compró un carro y le salió malo, o como dicen en Puerto Rico o Cuba, está roto el carro, la jipeta, la guagua. Hermano de mi corazón, ¿qué pasó entonces? ¿Quién movió el corazón de Augusto César para ser un padrón? ¿Por qué? Porque sabían los demonios, las potestades, que había nacido o estaba encinta María. ¿Cuál es el propósito, oveja del Señor? De tenernos encerrados en esta hora, de empezar a hacer conteos, de empezar los gobiernos a darse cuenta que no saben cuántas personas tienen ellos. Porque escúcheme, si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. Va a venir una persona que va a contar a los humanos. Va a venir una persona que sí va a saber finalmente cuánto humano hay sobre la tierra. Y el libro de Apocalipsis dice que ese no es nadie más que el anticristo, la bestia y el falso profeta, y que para dicho efecto pondrán una marca, ya sea en la mano o frente, y que nadie que no la tenga podrá comprar ni vender. Entonces, con ese chip, sí van a saber cuántas personas hay, de qué sexo son, qué edad tiene, cómo está su salud. Mire, aquí nos aparece en la computadora que usted tiene, por ejemplo, una enfermedad y hay que curarlo. Véngase al hospital porque indica la computadora que se le elevó no sé qué cosa. Marian, si me pasas el cargador por ahí mientras me decís lo que... Dice Tony Barrera que si eso incluyendo a Jesús. ¿Cuál? El censo. Ah, sí. No, Jesús no fue censado. O sea que el objetivo era Jesús, dice Tony. Exactamente, Tony. Y hermano Julito dice descubrir a los hijos de Dios. Ahí está. Ahora miren pues, pero esto no pasó solo ahí. Porque como no pudieron notarlo, no quedó inscrito, entonces no quedó en paz Satanás. Entonces, ¿sabe qué hizo? Posterior a esto. Ajá. Entonces mandó a matar a todos los niños de 0 a 2 años. Mire pues, si él hubiera sabido, oiga, que primero María no era esposa de José, aquí lo dice claramente, desposada, porque ellos todavía estaban en el proceso de... Si él hubiese sabido, oiga, la historia que esa mujer fue embarazada por el Espíritu Santo, que el niño lo registraron bajo el nombre de Jesús Emanuel bin Yusef. Hermano precioso, ¿para qué hacer la matazón? Si él sabía quién era, porque escuchó que de una virgen, María, venga para acá.
¿Cómo está eso que llegó un ángel y le dijo, salve, llena de gracia? Explica, mucha, mátenla, que lo que tiene en el estómago, ese es el rey de las naciones, ¿ya me entienden? Entonces, ¿para qué hacer esa matazón que la Biblia dice? Y se oyó a la hija de Sión gritando desconsolada por la muerte de sus hijos, que no se podían contar, eran cientos de miles. Léalo en los libros apócrifos o correlativos a la Biblia. Como no lo logró encontrar, igual que en el tiempo de nuestro padre Moisés, se le fue. El margen de error del enemigo es de 0 a 2 años. Hoy el margen de error es de 2000 años, del año 0, de la muerte de nuestro Señor para acá, 2000 años. Oigan, hermano, han entrado espíritus de Dios a esta tierra, y como Él no sabe quiénes son, por eso se generó la Primera Guerra Mundial. ¿Quiere que le digan? Busque en internet cuántas personas desaparecieron en la Primera Guerra Mundial. Se va de espaldas. Y ponga cuántas personas de las cuales no se supo su paradero y se dieron por muertos, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con esos cuerpos? Algunos no será que fueron extraídos de la tierra, por supuesto. Entonces, oiga, como Faraón no sabía quién era el que iba a ser, el que iba a liberar al pueblo del Señor, hizo una gran matazón de niños de 0 a 2 años. Y en la época de Jesús, porque ese es el margen de error de Él, mandó matar a todos los niños de 0 a 2 años. Mire pues, hermano, hermana que me oyes y hermano que me escuchas, los que más están sufriendo en esta pandemia son los neonatos, los que acaban de nacer a Cristo, los pequeños, los chiquitos. Ellos son los vulnerables, porque ellos tienen dudas, el enemigo lo agarra. Vaya usted, pues usted está fortalecido, usted está maduro, usted sabe que el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Usted ha dicho, hermano, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para él. Pero el que acaba de nacer, no. El que acaba de nacer, sus amigos, mira vos, si tenés guaro, querés que te mande, tenés marihuana, tenés droga, tenés chicas, tenés dinero, tenés, hermano, porque entran en ansiedad y en soledad y en angustia. Pero usted que es maduro, hermano, usted dice, papá, y si aquí me van a alcanzar 10 años, aquí me quedo mientras no me faltes tú, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, vivo de la palabra que me das, Jehová, y no tengo temor, no soy guiado por angustia, y la peste destructora no tocará mi morada, entiéndase mi cuerpo. Dice hermano Julito que este censo es también para descubrir a los hijos de Dios, que al empezar el marcaje se manifestarán los verdaderos cristianos, que la iglesia es la esposa del Cordero comprometida a casarse con él. Ahora escúcheme, oveja, mire qué bello. Ahora le voy a tirar un misterio a usted que yo sé que jamás lo ha oído, jamás lo ha oído. Porque yo no lo había oído también, yo lo oí de mi apóstol. Y es verídico. Óigame pues, alguien que me pueda decir ahí, si Adán fue hecho en el huerto del Edén, ¿dónde fue hecho Adán? Voy a esperar unos minutitos para que alguien nos diga dónde fue hecho Adán, por favor. En tanto, tomo un poco de agua. Me avisas cuando lean ahí. Nadie ha respondido. A ver, ovejitas, ¿dónde fue hecho Adán? Ajá. Ya voy a pasar el examen, a ver quiénes ganan el examen. ¿Nadie ha contestado? Dice Tony Barrera, no fue hecho en el huerto. Hermano Julio dice en el paraíso. Va. Pues les voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y puso Dios, Va, ¿qué hice yo? Mire, yo hice este vaso aquí, ahorita lo hice, o traje este vaso. Sí, Tony había dicho, y puso a Adán en Edén. Y yo vengo y pongo mi vaso aquí, el vaso que tenía en la mano, lo puse aquí. Magda Boche, huerto del Edén. O sea, después de hecho, dice Tony Barrera. Sí, Adán fue hecho fuera del huerto. Por eso la Biblia dice, y puso Dios al hombre que había hecho en Edén, al oriente del Edén, en un lugar paraíso. Mire pues, estaba la tierra, ¿estamos? En la tierra había una región que se llamaba Edén,
y en la región llamada Edén puso Jehová un huerto, mismo que él se llevó tras la caída de Adán. No lo podía dejar aquí, porque esos frutos iban a darle superpoderes a Adán. Tanto es que dice la Biblia, porque no vaya a ser que extendiendo su mano coma del árbol de la vida y nunca muera. ¿O no dice así la Biblia? Así dice, hermanos. Entonces Dios se llevó el huerto. El huerto es satelital, el paraíso, pues cada Adán tiene su paraíso. Por eso es que Moisés tenía su propio paraíso. ¿Cuál era el paraíso de Moisés? Canaán. Mira el tamaño de los frutos, hermano. Y no, Jesús también tiene su huerto. Pues ¿cómo se llama el huerto de Jesús? A ver, que alguien nos conteste ahí de los filudos del evangelio. Jesús, que es el postrer Adán, es el último Adán. Jesús es el séptimo Adán. Alguien para ser Adán tiene que tener un huerto, tiene que tener una comarca, tiene que tener un lugar de dominio, un lugar geográfico. ¿Cómo se le llama al huerto de Jesús? Oh, maquicámbaro, hermano, siento el poder de Dios. Ahí va a ver a dónde. A mí me agrada que usted me entienda hacia dónde lo llevo. Porque yo llevo 34 años, hermano, de que Dios me ha formado. Él me ha enseñado a predicar a mí. Las visiones que Él me las dio en mi casa, hermano. Tony dice Sión y hermano Julio dice Getsemaní. Va. Les voy a decir cómo se llama el huerto de Jesús, el postrer Adán. El huerto de Él se llama el paraíso. Le dijo Jesús al que estaba muriendo con él: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: no, te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? Le dijo: en el paraíso. O sea que ese muerto no se fue a la presencia de Dios Jehová. La Biblia dice que cuando alguien muere, el cuerpo se va al nicho, el alma se va al paraíso y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces el huerto de Jesús se llama el paraíso. Todos los salvos que estaban en el seno de Abraham salieron. Por eso dice que el que bajó a la cautividad llevó la cautividad con él, subió a lo alto. Capítulo 4 del libro de Efesios. Él vació, hermano, el seno de Abraham y se lo llevó. Se los llevó a su paraíso, a que estén en espera, porque la Biblia dice que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y juntamente con ellos volaremos a los aires, al episunagoge, que significa alrededor, en torno de él. Oh, Santo. Y cuando suene la final trompeta, ¿de dónde van a levantarse los muertos de esta resurrección? Del paraíso. Van a integrar el cuerpo, del polvo de la tierra hacen el cuerpo, meten el alma hecha perfecta, un espíritu hecho puro, y se animan, hermano, y se presentan a nosotros. Es ahí donde vamos a poder dar la estatura. Y yo voy a declararle una verdad a ustedes. Díganme, por favor, ¿cuántos días estuvo Jesús resucitado después de la resurrección sobre la tierra? Díganme, por favor, ¿cuántos días estuvieron los que se resucitaron según Mateo 27 y versículo 51? ¿Cuántos días estuvieron los que resucitaron con Cristo en la tierra? Oh, gloria a Dios. ¿Ibas a decir algo? ¿Contesto yo o no? Sí, contesta tú si quieres para hacerlo más rápido. 40 días. Vaya, ahí está, hermano Julio, dice 40. Escúchenme pues, por favor, ovejas que me oyen, que están conmigo encerradas porque hay un censo. El enemigo está haciendo sus números, pero se le cayó su circo. Se le cayó su circo porque él no manda ovejas. Y escuche la muerte que está viendo, como no logra encontrar al varón de Dios. Alguien que esté entendiendo lo que estoy predicando, alguien que me explique qué es lo que está buscando el enemigo en este encierro. Por favor, empiecen a decirme por esta vía qué es lo que está buscando él entre los 7.500 millones de humanos. Él anda buscando algo, para algo hizo este confinamiento. Entonces yo le voy a responder esto. Mire pues, Adán fue hecho en la tierra y luego en el huerto, en el área de Edén, y lo pusieron
en el paraíso que estaba en la región llamada Edén, oiga, y lo puso ahí. Ahora yo le quiero preguntar algo. ¿Dónde fue hecha Eva? Yo aquí podría terminar el mensaje, hermanos. ¿Dónde fue hecha Eva? Respóndanme. Aquí sí voy a esperar a que usted conteste. Adán fue hecho fuera del paraíso. Adán fue hecho no en la tierra. Trajeron de la tierra lodo, de la región del Edén, y dentro de él pusieron un paraíso, y dentro del paraíso pusieron a Adán. ¿Dónde hicieron a Eva? Cuando entró en un gran sueño nuestro padre Adán, y de una subcostilla formó a Eva, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde fue hecha Eva? Fabi Rosales dice en el huerto. ¡Correcto! Tony Barrera en el Edén. ¡Correcto! Y Miguelito en Edén. Ok. Solo una cosa, por favor, huerto. cambiemos la palabra Edén, porque el Edén es la región donde estaba el huerto o paraíso. ¿Ya me entendieron? Entonces, si ustedes lo que me están diciendo que Eva fue hecha en el paraíso, les aplaudo. Andrea Rosales, tenés un 100. Julio y Tony tienen 100. Fue hecha dentro del paraíso, dentro del huerto que estaba en la región de Edén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Oiga, que Eva no pasó todos los sufrimientos que pasó Adán. ¡Aleluya! Que fue hecho del polvo de la tierra un muñeco, que soplaron aliento de vida en su nariz, y fue aquel un alma viviente, porque el postrer Adán es espíritu vivificante. Eva no pasó eso. Eva ya nació. Cuando ella abrió sus ojos, ella no conoció el mundo, ella no conoció el Edén, ella conocía el paraíso, porque el paraíso era una ecología que tenía vida propia. Había más colores. Estaban los rayos gamma, los colores beta, que son colores infrarrojos, que lo ven los perritos de noche ven como de día, escuchan sonidos que nosotros no oímos. ¿Cómo son los silbatos para perros? Lo soplan y usted dice, ese tupito no sirve, dice ese tu gorgorito, y al rato ahí aparece el perro, porque ellos escuchan otras bandas que no escuchamos, hermanos. Escúcheme por favor, ponga en YouTube personas que quiebran copas con la voz. El zorzal criollo, un hombre que cantaba y elevaba la voz, José Alfredo Jiménez, el príncipe de la música. Quebraban, qué notas llegaban ellos que quiebran la materia, hermanos. Oh, hermanos, y no para el terremoto. Los que se acuerdan, los perros empezaron a ladrar desenfrenadamente. Que oían ellos que la tierra estaba crujiendo, o que vieron que el ángel de la muerte venía. Hablo de Guatemala, 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana con 33 minutos, cuando la tierra tembló. Los perros lo avisaron, porque ellos oían, ellos saber que vieron. Dice hermano Julio, la iglesia no pasará la tribulación que viene, porque estamos escondidos en Cristo como la Eva en la costilla de Adán. Oiga pues, hermano, ¿por qué puse la imagen que puse? ¿Por qué vemos a María con su manita sosteniéndose su pancita, su barriguita? Óigame, oveja, aleluya. ¿Qué hemos dicho que es la mujer en la Biblia? Silvia Boche, respondeme vos, ¿qué es en la Biblia? Hermano precioso, hermana preciosa, ¿qué es en la Biblia la mujer? Cada vez que la Biblia habla de una mujer, figura de qué es Silvia. Hermano Julio dice acá que por cuanto Jesús pasó ese sufrimiento, no lo vamos a pasar nosotros, correcto. Esa es la revelación que ya está cayendo a ti, a tus ojos, en base a la revelación que está brotando, que está fluyendo. Jesús dice que Él es una fuente de conocimiento, hermano. Y por eso, escúcheme, oveja, óigame esto. La Biblia dice que cuando iba Moisés y los sacerdotes, ellos iban 1,5 millas adelante de la congregación. No iban todos juntos, léanlo en la Biblia. Ahora yo le pregunto algo. A 2 kilómetros, ¿cómo va a ser usted para ver a alguien en un desierto si como refulgura por el calor? No se mira. Dígame, ¿cómo podría usted seguir a más de 2 kilómetros, casi a 3, a alguien que se le adelantó? La única forma
es seguir las huellas que dejaban los que iban adelante. ¿Sabe qué significa eso? Que así como Moisés seguía la nube y a donde la nube iba, Moisés iba en la nube, el pueblo también tiene que tener revelación. Usted tiene que tener un espíritu de enseñanza. Por eso la Biblia dice: vosotros no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque el Espíritu Santo que mora en vosotros os enseña todas las cosas. Dime quién ha sido tu pastor en estos días. Si no has podido verte conmigo o con el hermano que Dios puso a cubrirte, pues nada más y nada menos que el buen pastor, el pastor que su vida da por las ovejas. Aleluya. Él se acuesta contigo, Él se levanta contigo, Él te dice: no temas, yo soy Jehová tu ayudador. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que testifiques que yo no he cambiado, que caerán 1000 y 10,000, caerán 11,000, mas a ti no llegará. ¿Sí, madre? Resumiendo en lo que dice hermana Marcy y hermana Tony, que la pandemia, como María, que estaba ya embarazada ya en en las últimas semanas, que la pandemia son inicio de dolores de parto. Ovejas, ahí está fluyendo la revelación en ustedes. Ahora escuche, Eva fue hecha dentro del huerto. Hermano, ¿sabe por qué se burla la gente de nosotros? Tienen razón. ¿Sabe qué me han dicho gente a mí? Es que ustedes, como ustedes ya están salvos, dice. Como ustedes solo dijeron: acepto a Cristo en mi corazón y ya están salvos, me dice. ¿Cómo así de fácil? Fácil para nosotros, pero Jesús de todo esto. Dice la Biblia que su espalda era como surcos de arar, que su rostro era como una llaga podrida. El rostro de él era irreconocible. Dicen los arqueólogos hebreos que por lo menos uno de sus ojitos se lo desorbitaron. No, hermano, correcto. Y el precio de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga, la llaga que le hicieron por culpa tuya y por culpa mía, que por su llaga hemos sido nosotros curados. La figura de María es porque estamos en tiempos que empezaron los dolores de parto, principio de dolores. Ahora escuche, pues, oveja. Entonces no querían a los papás, no querían ni a José ni a María. Lo que andaba buscando Satanás era ver dónde estaba el niño, y no lo halló. Ahí es donde usted se va en el contexto al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. La mujer que estando encinta con grandes dolores de parto. Dígame si estos no son dolores. Dígame, hermano, si nosotros como familia pastoral, porque hay personas que aman a Dios, que son genuinas con Él, se acuerdan de nosotros en nuestra necesidad, ¿cómo estaríamos haciendo si llevamos 82 o 83 días sin podernos reunir ya más en la iglesia? Porque encima es delito, hermano. Hermano, escúcheme, por favor. No es a todo el cuerpo de Cristo al que anda buscando el diablo. ¿Sabe por qué? Porque mucho del cuerpo de Cristo es chismoso, es falso, es hipócrita, mañoso, ladrón. Hermano, ¿saben a quién andan buscando el enemigo? Al hijo varón, que dice la Biblia en el capítulo 12 que estaba embarazada y la serpiente se le puso enfrente. ¿Para qué? Esperando a que fuera dado a luz para devorarlo y despedazarlo, hermano. Ese gusto no te lo va a dar Jesucristo, diablo mentiroso. Aleluya. Ese gusto no te lo va a dar China continental. Ese gusto no te lo va a dar Rusia comunista. Ese gusto no te lo va a dar toda la Europa socialista, entiéndase, los países nórdicos, los Países Bajos. Ese gusto no te lo va a dar ONU, Jesucristo, porque cuando sea dado a luz el nene, ¡uah!, lo arrebatan. Y por eso dice la Biblia, y siendo avisados por ángeles que huyeran, se fueron a Egipto. Y la Biblia dice, allá no habla de María, allá no habla de José. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién llamó el padre? Mariana, ¿a quién llamó el padre de Egipto? A su hijo. Ella llamó a Jesús. No le dijo, de Egipto te llamé, pues. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos años pasó Jesús en Egipto? Escríbanme, porque aunque no lo pueda leer ahorita, lo leo después.
Jesús no regresó de 1 año de Egipto. Jesús no regresó de 2 años de Egipto. Si ya lo llamó un nene, si usted lo llama, ya tiene que tener cierta edad, cierta estructura, para que él reconozca primero la voz del que lo llama y segundo su nombre. Yo tengo mi gatito, que si Mariano lo llama, el ratito él está ahí, pero él tuvo que aprender su nombre. Jesús, hermano, dice, de Egipto te llamé, oveja de Dios. Ya entendió qué es este tema. Este tema no es toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque por desgracia los científicos, ingenieros evangélicos han sacado el cálculo del tamaño de una costilla, de una porción de costilla con respecto a todo el cuerpo. ¿Y sabe qué da? 0.00016% de todo el cuerpo de ese pedacito hicieron a Eva. O sea que de todo el cuerpo que es la iglesia de Cristo, mire el pedacito de cuerpo que se va, casi ni se va a notar. Casi ni se va a notar el arrebatamiento de los más que vencedores, de las primicias. Porque para irse con él no hay que ser vencedor, no alcanza. Hay que ser más que vencedores. O sea, más que la milla extra. Si esto no es fácil, ovejas. La Biblia dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Porque al reino de Dios no entrarán los cobardes, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni... ¡No! Hermano de mi corazón. Sí, madre. Hermano Julio dice de 12 años, hermana Maíba de 33. Va, mire pues, Jesús tendría que haber tenido de 7 años para adelante. Él tuvo que haber oído la voz de Dios y haberle dicho a José y a María, porque ya no le dijeron a ellos dos. A ellos, mientras Jesús estaba chiquito, les habló a ellos. Por eso escúcheme, hermano. Oiga, cuando Jesús era chiquito, tuvo que salir en brazos de María, hermano de mi corazón, a Egipto, para que ellos lo guardaran. Pero ya cuando él salió a trabajar, dice Herodes, que te calles, porque díganle a esa zorra, dijo, aleluya, que hoy sano enfermos, libero endemoniados, mañana no recuerdo, o libero y sano, y después me voy. Y regresaron temblando. Ese hombre habla como quien tiene autoridad. Mientras Jesús está chiquito en ti, te tenemos que cuidar tus padres putativos. Tenemos que cuidarte, hermano, como que nosotros fuéramos una madre sustituta. Pero cuando tú creces en Cristo, las áreas que antes te hacían llorar, las áreas que te hacían volverte Egipto, refugiarte, ella ya no, hermano, ya no te atrae, ya te produce vómito, te produce rechazo, no, porque creciste. Sí, María, ¿me ibas a decir algo? Dice hermano Julio, por eso es una salida secreta, no como pensábamos, el rapto no será notorio. Entonces, oiga, hermano, oiga, qué maravilloso es esto. Entiende por qué era el censo. Como entonces no lograron ver a Jesús, como no quedó inscrito en los registros, tú no vas a quedar inscrito, hermano. Cuando te busquen, tú ya te fuiste. Gloria sea el nombre del Señor. Pero los que se queden, eso sí, inscritos. Eso sí, señores, en tal casa, según esto dice que viven tantos y tantos, y ustedes mandan si quieren el chip o no. Les voy a decir algo, les voy a revelar algo. ¿Sabía usted que la iglesia de Jesucristo en los santos de los últimos días, en Salt Lake City, fundada por John Smith, a él dice que se le presentó un ángel llamado Moroni, de esa cuenta se les llama mormones? Ellos tienen unas cavernas de hasta 3 kilómetros bajo la tierra, en el granito. Y ahí tienen el nombre de todos los humanos que ellos han podido registrar. En Guatemala, esto es conocido de todos. Cuando la guerrilla quemaba las municipalidades donde estaban los asientos, los registros, los padrones, los censos, donde estaban las inscripciones, ¿a quién se le pedía copia? A la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días mormones, porque ellos microfilmaron hoja por hoja de los asientos, y por medio de la embajada americana ellos proveían a las municipalidades, hermanos, los registros que se habían quemado. Eso es historia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que los templos mormones se mantienen vacíos? ¿Por qué todos son iguales? Le voy a dejar una tarea, no para hoy, o si alguien lo sabe me lo dice.
¿Por qué las iglesias mormonas todas tienen en el pináculo, solo tienen un hierro? Todas tienen un hierro. Solo los templos más grandes, que solo hay uno en Guatemala y después en Panamá, México, Estados Unidos, tienen un ángel con una trompeta. Pero usted indíqueme por qué solo hay un hierro. Si usted no lo sabe, pregúntele a un mormón. Dígale, disculpe, don, ¿y por qué todas las iglesias de ustedes son iguales y tienen ese hierro ahí? ¿Qué va a pasar en ese hierro? Pues yo le voy a decir ahora algo. A que no sabe qué iglesia va a proveer la mayoría de los nombres de suyos, de los hombres, de los humanos y de todos los que se queden. Correcto. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos tienen ahí el nombre de una gran mayoría de humanos. Pero cuando te busquen a ti, hermano, cuando me busquen a mí primero, Dios, ¿y dónde está? A ver, es uno más de los que se desapareció. ¡Aleluya! ¿Sí, dice hermana Tony que para balancear las energías. Por eso les dije. Dice hermana Marci y hermano Julio que es una antena o son antenas. Tampoco. Se los dejo de tarea. De tarea. Pregúntele a un mormón o métase a Google. Para transmitir información también. Es algo místico, es algo místico. Es algo místico, solo les adelanto que es algo místico. Va, vuelvo con ustedes. Si Eva nació dentro del huerto, Jesús pasó dentro de la pancita de María, pasó el empadronamiento, pasó el censo, sin darse cuenta. Por eso, hermano, perdónenme, este censo no tiene por qué afectar al niño de la que está embarazada de Jesucristo. Porque la Biblia dice, y cuando veáis todas estas cosas, no os alarméis, sino erguíos, porque vuestra redención está cerca. Cuántos suicidios han habido porque la gente se desespera, cuántas violaciones, cuánta violencia intrafamiliar, pero nosotros no, hermano. En la casa de los egipcios había oscuridad, mas en la casa de los judíos había luz. Por 3 días no podían salir porque no se tocaba nada, hermano. No había conocimiento, igual que ahora. Nadie tiene la verdad. Todos dicen que dijo, que le dijeron. Puro teléfono descompuesto. Pero ustedes y yo sí tenemos luz. Ustedes y yo sí sabemos por qué está pasando esto. Entonces concluyo. Al que quieren es al que tú llevas dentro. Porque Él se va a dar a luz. ¿Sabe qué decía mi apóstol? Si un Cristo tuvo a raya al diablo, uno, que se recuerda que a Jesús lo quisieron despeñar en Masada, ¿se acuerda o no se acuerda? Y se acuerda qué dice la Biblia, y haciéndose invisible, pasó entre ellos. Si un Cristo tuvo loco, azurumbado al diablo, hermano, en Guatemala azurumbado es como loco, ¿sí, man? El versículo está en Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Niño. Un niño no es un recién nacido. Un niño ya es el que, de entre toda la gente, él sabe quién es su papá. Tú no te puedes perder, hermano. Así te pueden hablar miles de Jesuses, don López, don Chus Herrera, don Chus, a ver quién. Pero dice la Biblia, mi amado es reconocido entre 10,000. Aleluya. Tu amado lo reconoce. Yo puedo escuchar a miles de discursantes baratos, hermano, ángeles vestidos de luz que son caídos, ministros de aparentes del evangelio, que lo que son Judas. Ellos van a entregar a los verdaderos pastores. Ellos van a decir quiénes son verdaderos, quiénes son de la unción, porque la misma ONU está diciendo que se haga una sola religión, porque hay dispersas demasiadas. ¿Cuántos tenemos estudios que nos mandan que la ONU está diciendo que la iglesia evangélica hay que censurarla, hay que apequeñarla, porque ella genera una fuerza opuesta a los deseos de ellos? Ah, sí. ¿A qué deseo? ¿A que aborten niños? Claro. ¿Cómo van a abortar a un bebé? Es que mi cuerpo es mío, correcto, pero no el cuerpo que está dentro de ti. Él no pidió nacer. Él, tú misma buscaste en la mayoría de los casos. No estoy hablando de violaciones, se entiende, de casos clínicos. Pero estoy hablando, hermano, en mi corazón, que el niño tiene vida. No, ¿sí, Mari? No.
Óigame, oveja de mi corazón. Eva fue hecha del huerto. Mira el Espíritu Santo el día que te llenó. ¿Qué hiciste tú para que te llenara el Espíritu Santo? Yo conozco hermanos que toda su vida nunca han ofrendado ni diezmado cuando se les necesita, no están. Y los llena el Espíritu Santo. Ellos no pagaron nada, ni yo. Eso lo pagó Jesucristo. Dice, Con 33 años y medio de portarse bien y vivir entre los hombres. dice Tony Barrera, puede ser código secreto o Anaid, que son satélites las iglesias mormonas. Va. Ninguna de esas. Pregunten. Es algo místico que ellos están esperando que pase. Ay, hermanos. No, si esto se pone color de hormiga. Ahora yo quiero ir concluyendo con ustedes en esta hora. Ya entendió para qué es este censo, este encierro. Ya entendió por qué mandan, digamos, 1000 quetzales a ciertos contadores de luz. Es que, hermano, hoy está más claro que nunca. Hay maneras. Mire, aquí en Guatemala, en mi país, hace 30 años, 40 años, cuando alguien cometía una felonía, dicen en Estados Unidos, un delito en la capital, se oía, fíjate vos que aquel mató a tal persona y se fue huyendo al Petén. El Petén es el departamento más grande, es incluso más grande que el país del Salvador, solo el Petén. Entonces para allá se iban huyendo. Ahora yo le pregunto, ¿y será que eso se puede hacer todavía hoy o ya no? Ay, Dios. Miren, ovejitas, perdónenme. Y no dice la Biblia, pues, si todo ojo le verá, hablando de los dos testigos en la plaza de la gran ciudad, a Elías, hermano precioso, y a nuestro padre Enoc, cuando ellos mueran en la gran plaza, que usted sabe que es una plaza en la cual ya no han podido hacer servicios religiosos a causa de la pandemia. Y no, que ahí está el vicario de Cristo, pues, y es de los países donde más duro pegó la pandemia, hermanos. Dice hermana Marci, quieren meter el ecumenismo, Sí. Un solo gobierno, un solo líder, una sola religión y una sola moneda. Una sola manera. Fácil. Pero eso no lo ven todos. Y estos son dolores de parto, y los que son doctores saben, y las que son mamás y han dado a luz hijos saben que cuando los dolores empiezan, solo se detienen cuando, María, Hasta que nace el bebé. hasta que el niño da, solo nace el bebé y automáticamente el cuerpo descansó. Oh, hermano precioso, esto empezó para no detenerse. Amén. Esto ya no se detiene, entramos al punto de no retorno. Aleluya. The point of no return. No way out. Escúchenme por favor, hermanos. ¿Entiende cuál era el propósito de Satanás de esta pandemia? Le queda claro ahora cuáles eran las intenciones de él. Pero como él no manda, hermano, aleluya. Aquí se hace lo que Dios dice y punto, hermano. Aleluya. Aquí él puede decir esto y lo otro, sí. Pero el que tiene la última palabra se llama Jehová de los ejércitos. Y ese es tu Dios. A Él sirves. Delante de Él caminas. Honra su nombre. Hermano, cuando andes en la calle, levanta tus manos. Pues si no, cuánta gente loca hay. Y usted todo amichado, todo amilanado. No, ¿y por qué, hermano? Usted levante sus manitas y dígale, papá, te alabo. Yo te doy gloria. Miren, hermano, yo lo he testificado. Una vez que iba al norte, hermano, y nos fuimos en el avión, de repente entró un hermano nuestro, migrante, ahora ya con papeles gringos y todo, subió su mochila, se sentó, todos, y él levantó sus manos sentado ahí. Jehová, yo te pido que guardes este avión y a todos los que vamos. Pero si en caso se cayera, yo sé que voy al cielo, Señor. Gracias. Mire, hermano, hasta unas viejitas que iban atrás aplaudiéndole al hermano. Yo, como iba de la secreta, mejor me dice así, mire, hermano. ¡Qué lindo, hermano! Sí, ¿y por qué vamos a tener temor, pues? No, es que, hermano, mire, pues es que uno tiene que ser balanceado, sí. ¿Comparado con quién? Con la vergüenza, con el miedo, sí, pero no con Cristo. Oh, mis hermanos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo declaro en esta noche
Los ojos van a ver a nuestros enemigos. El hoyo que cavaron para nosotros, en ese hoyo van a caer ellos. Porque estudie la historia. Mire pues, así como Faraón mató a los que venían para caminar con Moisés, porque ¿a cuántos mató Faraón que venían para ser del equipo en Moisés? Le voy a decir algo más. ¿A cuántos mató Herodes en la muerte de los 0 a 2 años que venían para ser amigos y compañeros de Jesús? Pues como el Señor dice, mía la venganza. ¿Qué hizo el Señor con Faraón? Eso mismo, le mató a su primogénito y a todo primogénito egipcio donde no estaba la sangre del cordero, porque eso hicieron o quisieron hacer con el pueblo del Señor. Mire cómo terminaron los reyes Césares, hermanos del Imperio Romano, paraban locos, desquiciados mentales. Llevaron a sus hijos a Grecia porque era el país más culto de todo lo conquistado por Roma. Sí, eran tan cultos que eran liberales. El famoso perfil griego, que se volvieron homosexuales. Dice, y se encendieron en lujuria uno contra otros, antinatura. Si usted desea hacerlo, hágalo. Hay libertad según nuestras leyes constitutivas. Yo estoy predicando el Santo Evangelio de Jesucristo y me ampara el capítulo 35 de la Constitución guatemalteca y en Estados Unidos la 5ª enmienda. ¿Sí, Marian? Dice Lady Belinda que lo que tienen arriba las iglesias mormonas es para poner alguna bandera de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Tampoco. Es algo místico. Mire pues, es algo místico, no es nada de la tierra, no es nada tangible. Pregunte, si quiere pregunte en internet, Google, que todo lo chismea, ahí lo dice. Y si no, pregúntale a un mormón, dígale, mire, primo, dígale, porque ese no es su hermano, dígale, mire, don, ¿y por qué todas las iglesias tienen ese gran hierro ahí? Se va a ir de espalda con lo que le van a decir. Hermanos, yo quiero terminar en esta hora. El dragón nunca vio al niño varón, porque solo fue dado a luz y fue arrebatado al cielo, dice. Ese gusto no se lo dio el diablo. Entonces quiere que le diga algo. El enemigo está loco. Este va a ser para ser arrebatado. O aquel, o tal vez aquel no. Este sí. Él no sabe. Aleluya. ¿Sabe qué vio mi pastor cuando se lo llevaron al cielo? Él vio personas ahí que estaban en el cielo, que él conocía, personalidades de la tierra, que según yo, o él pues, deberían de haber estado en el infierno y no en el cielo. ¿Y sabe qué decía hermano Otto, mi pastor? Nos vamos a llevar grandes sorpresas de los que están en el cielo. Incluso a nosotros, los pastores, nos mencionó uno de los nombres de esos que yo diría, ese está a fuego lento, hermano, en el vivo infierno. Y él lo vio allá. Es que mire pues, hermano, nosotros no tenemos el entendimiento de Dios. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia, dijo el Señor. Fíjese que a Judas le dijo, lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. No lo detuvo. Como a Pedro lo fue a buscar después que lo negó 3 veces, hermano. Lo fue a buscar. Díganle a Pedro y a los demás que he resucitado. Él busca a sus amigos. Mira, hermano, los años no pasan por gusto. Yo les he predicado con toda humildad, que yo predicaba 8 veces diarias cuando yo me volví a Cristo a la edad de 16 años y medio, hasta que ya no había dónde más. Predicaba en el bus de mi casa al colegio, del colegio al parque, era autobús, en el parque volvía a predicar, en el otro, mira hermano, yo predicaba de 6 a 8 veces diarias. Hoy ya no tengo esa fuerza, mi garganta me aguantará para 3 prédicas, hermano, porque los años no pasan por gusto. Ahora le pregunto algo, ¿será que Jesús me amaba más cuando yo predicaba más? ¿O será que Jesús me amaba más antes de que empezara la pandemia? ¿O será que Jesús, cuando llegue yo, si Él tardara en venir a 89 años y a uno chimuelo, viejito, que se le olvidan las cosas, será que Él me ama menos? Porque tal vez ya en mi rostro no hay belleza, porque se desgastó el cuerpo. ¿Será que Él me va a amar menos? Dice la Biblia
Dice este santo libro: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Hay que orar, hermano, por don Donald Trump. Prácticamente solo él se quedó sosteniendo la peña, hermano, en estos tiempos. Dios sabe, mire, aquel hombre José de Arimatea, ¿se acuerda? O el Cirineo, perdón. Él solo apareció un ratito cargando la cruz y nunca más se supo de él. Hay gente, decía mi hermano otro, los ministros de emergencia, esos solo aparecen un ratito y se pierden. Yo conozco ovejas que Dios las ha llevado a la iglesia solo por un tiempo, para ciertos usos, y luego se las lleva Dios. Yo lo he visto, hermano. El Señor le dijo a mi pastor, escúchame, el que tú pongas, hablando del servicio en la iglesia, era la iglesia más grande de Guatemala, la iglesia Elim Central. Al que tú pongas, le dijo el Señor, tú quita. Al que yo pongo, le dijo el Señor, yo lo quito. Y muchas veces se le preguntaba, hermano, pues si ese hombre tiene mal testimonio, ¿verdad? Déjenlo. A ese lo levantó Dios. Y dicho y hecho, de repente, pues, Dios mismo los quitara. Hermano, esperemos en Dios. Guardémonos. Con toda humildad les he presentado este mensaje que el Espíritu del Señor me regaló. Dígame usted si no es de Dios, hermano. Mire qué astuto el diablo, pero a él le sale el tiro por la culata. Los mandó a llamar para encerrarlos a todos en su ciudad y tronárselos ahí. Él puede hacer lo que Dios le permita y nada más. Vamos a salir airosos de esta prueba. Ahí se va a acordar de mí. Vamos a salir airosos porque el enemigo necesita a los humanos. Ahorita se están llevando a cabo unas peleas en los aires terribles, terribles. Otro día le pregunto por qué tiraron al SpaceX, esa nave tripulada. ¿Por qué pasó en medio de la pandemia? Dios ya me habló, hay ciencia en eso. Pero eso tal vez lo hagamos mejor solo en Zoom, porque sí hay cosas que son muy del cuerpo, hermano. Yo quiero orar en esta noche. Yo quiero agradecerle al Espíritu Santo de Dios por la noche que Él nos ha dado hoy. Yo quiero agradecerle a mi Señor por todas aquellas personas que hoy han estado con nosotros. Rodwell Borrayo, hermana Brenda Nova, mi hermano Oscar Hernández, familia Ramírez Úbeda, Willis y Fuentes, familia Sandoval Santos, mis amigos, maestro Meonio, te bendigo, Tavo Soy, Anaíd Gaitán, familia Castelán Per, siervo del Señor, Sujei Calijau, mi amiga en Cristo, Brenda del Cid, mi prima, hermana Elsie, también te bendigo, ahí con Brenda, Abner y Andrea y todos los nenes, Andrea Cluje, Dios te bendiga, mija. Amé a tu padre. Por años caminamos juntos. Pregunta hermana Mary Rosales, ¿cuándo habrá reunión en Zoom? Ok, ya no más de una semana para que estemos juntos. Bajen la aplicación, aprendan a usar, se les va a enviar su código y ahí vamos a platicar, por ejemplo, por qué esa nave salió del espacio ahorita con 2 tripulantes. Mira, hermano, eso es terrible, hermano. También tenemos a Claudia Úbeda, te bendigo, sobrina hermosa. Yesenia Villatoro, Raymond Coleman, my Lord, may bless you in all time, my brother. Be response to everybody here by this media for your man. Oh, that's a beautiful miracle, my brother. It's a beautiful and holy miracle. Virginia Reyes, Franza, Fabi Rosales, Rafa, te bendigo. Fabi, te bendigo, sacaste 100 en el examen. Jessica Cruz, familia Gómez Escobar, hermanos, cantores de mi Señor. Tony Barrera, sierva de mi Padre. Erika Borrayo, amada varona. Marta Tomás, Kevin Choi y Lourdes, hermosa pareja de mi Señor, trabajadores. Ricardo Palacios, Carlita Sanabria. Carlita nos hace los promos, las imágenes para los cultos. Dice Noemí Corso, mi sobrina amada, te bendigo, mi Dice hija. Anaí que también está la sala privada en Facebook, es más fácil y es igual a Zoom. La sala de Facebook no tiene tiempo y no cobran. Entonces, mejor nos vamos a meter por ahí, hermanos, porque tenemos que buscar lo que es fácil. Realmente Zoom es un poco difícil entenderlo, hermano. Por ahí
me comunico yo con mi pastor y los pastores, que son 650, pero sí es más difícil. Zoom. Kevin, Ricardo, Noemí Corso, Colegio Jardín del Edén. Entró el Jardín del Edén en el colegio. Lo publicó el hermano Meón. Meón, sí, correcto. Familia Orfe Vázquez, familia hermosa del Jardín del Edén. Fabi Rosales, Andrea. Kimberly de Salazar, Verónica Pérez. Verónica, bendecimos tu brazo, mamá. Dios ha de sanarte poderosamente. Dile no a la enfermedad y no a toda opresión del diablo. Hermana Irlanda, Dios ha de proveer un lugar para las gainitas. Y Dúas Mazariegos te bendecimos. Gamaliel Úbeda, mi hermano mayor. Luvia Nova, Eddie Pérez, constructor de Dios. Bessie Contreras, Josué Gómez, Denis Calijau, Emily González, Germán Tomás, cantor de mi Señor. Juan Carlos Navas, El Chele, Mabe Herrera, Mabelita, Dios te bendiga, mija. Carlita Rivera, Emanuel Fuentes, Lorena Judith Sandoval, bendita sea la progenitora de tus días, hermana Judith Sandoval. Anaí Corso, mi capitán, Dios te bendiga, oveja de mi Dios, militar, soldado de Dios. Familia Escoto, Dios bendiga todo el campamento Escoto, bendiga Jehová tu ser, la unción que hay sobre ti. Oscar Ramírez, Mary Ajuchán, familia Boche, Silvita, bendita seas. Josué Cifuentes, bendito seas. Joshua, Maíba Andrade, paisana, Dios te bendiga, hermana. Marjaba, Mari Carmen de Natarena, mi amiga de casi toda una vida. Beli, mucho gusto, Beli, Dios te bendiga, mija, has sido una buena oveja, no nos has dado qué hacer, mamá. Marvin Rosales, te bendigo, Marvin, qué agrado verte, gloria a Dios. Emily González, Iván de Mata, Mary Rosales, Dios te bendiga, mi hija, estamos orando por tu salud. Sharon Nova, qué agrado saludarte, Sharon, saludos hasta tu casa, te consuele Dios por tu papayito. Nuestra hermana Patti, ahí nos contás, mamá, hemos estado orando fuertemente. Jazmín Reyes y familia, Kevin Molina, Ruth López, bendita sea Ruth, te cuento entre mis amigas y amigas del ministerio, hermano, bendita sea. Silvita Boche, Abisaí Salazar, Dios te bendiga hasta Austin, mi hijo, Dios tiene poder. Y también a Jamie González. Hay que agregar a María Ortiz Rosales y hermano Abel de la Cruz. Bendita seas, hermana Mary, bendito seas, hermano Abelito, pastor de Jesucristo, te amamos. Así que, ovejas, ningún temor a los censos, ningún temor a los padrones. De todas formas, ¿sabe qué le dijeron los demonios? A Jesús conocemos, a Pablo conocemos. O sea que ellos, miren, ellos saben quiénes somos y tiemblan a la presencia del que está dentro de nosotros. Ellos tiemblan, tienen temor, no se asusten ni se amedrenten delante de ellos. Díganle en el nombre de Jesús: demonio de miedo, yo te ato con cadenas y te echo fuera, te vas al abismo, porque ellos tiemblan, hermano. Padre, alabo tu nombre, Señor. Bendita sea esta iglesia que hoy nos mira. Benditos sean estos medios. Que todo lo que hoy oyeron, Señor, crezca en ellos la revelación, que puedan rumiar y rumiar y rumiar y rumiar y rumiar. Por eso la oveja no tiene dientes, colmillos, sino solo tractores para masticar bien, para tener una buena digestión, para que lo que oyes no te empache. Pablo dice: yo hablo profundidades con los maduros en la fe, con los tecnones, con los hijos ya maduros, mayores. Pero en esta hora, hermanos, yo quiero pedirle a Marián que nos ayude orando por la necesidad de los chicos, las enfermedades. Y no se olvide, por favor, de ver los testimonios que vamos a poner hoy. Están tremendos. El de Mía Natalia es muy duro, es muy fuerte, pero hay que verlo para que la fe crezca en nuestros corazones. Bendito sea mi Señor. Oh, gloria sea su santo y maravilloso nombre, que Él vive para siempre. Alabanzas. Oh, sí, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, nos estás preparando ya, Señor amado. Gracias porque nuestro mayor anhelo, Señor,
es verte cada día. Caritash toma que semba. Verte como tú eres, Señor amado. Baro cantara Sabemos, bata Señor, sendara. que los dolores ya empezaron, Señor. Kira Por manas eso tu también, kuro Señor, se shemba. ha arreciado la lucha, Padre. Barco tu Pero sabemos, Señor, que tú, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te vengo a rogar en esta noche, Señor, que tú nos fortalezcas, Padre. Señor bendito, que tú fortalezcas a tu pueblo, que tú llenes de tu Santo Espíritu a tu pueblo. Señor, yo sé que tú ya marcaste, Señor, aquellos que vamos a ser parte de la esposa de Cristo, porque ese es nuestro mayor anhelo, Señor. Formar parte, Señor, de la amada, Señor bendito. Oh, ayúdanos, Señor Espíritu Santo, ayúdanos a dejar esas áreas que todavía nos tienen atados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos, Señor, alcanzar ese mayor galardón, Padre. Fortalece a tu pueblo, ayuda, Señor, a aquellos que están pasando tribulaciones, problemas, enfermedades, Señor. Fortalece tu Padre, fortalece, llena tu Espíritu Santo. Oh Señor amado, que no nos rindamos delante del enemigo, Padre. Que peleemos, Señor, la buena batalla, porque tú estás de nuestro lado, Señor. Gracias, Padre bueno, te amamos, te bendecimos, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí, hermanos. Miren, quiero dejarles un pensamiento, por favor. Recíbalo en esta hora. Esto es importante que todos lo sepamos. Mire, cuando se rechaza a un niño en el vientre de la madre, ya sea por la mamá o por el papá o por los dos, porque no estaba contemplado, porque puso en riesgo la salud, la economía, porque llegó en un mal momento, etc. Se le rechazó. Ese niño percibe el rechazo. Entonces él, cuando él nazca, él siempre se va a sentir rechazado. Escúcheme bien. Si llega un grupo que no me quieren, que aquella me hace caras, que no, y no es cierto, y a veces que es cierto, eso es normal. Entonces cuando hay un niño rechazado, él desarrolla, oiga pues, ya hablamos que el rechazo genera un espíritu de inferioridad, y la inferioridad hace que se vuelvan codependientes de alguien, como son los gemelos. En los gemelos siempre hay un gemelo que gobierna y un gemelo codependiente. Entonces, óigame pues, ovejas del Señor, el rechazo genera inferioridad, la inferioridad genera codependencia a un amor, a un amigo, a los papás. Quiere llamar la atención solo enfermándose, solo problemas. Entonces, si tú sabes que te rechazaron en el vientre de tu madre, te voy a decir lo que la Biblia dice, que los que son nacidos del Espíritu no son nacidos de la carne. Si tú no naciste por voluntad de tu papá o de tu mamá, si tú te fuiste, te colaste, eso no importa. Tú naciste porque Dios quiso que nacieras. O nacías entre ellos, o hubieras nacido en otra familia, pero tenías que nacer. Entonces desátate, rompe todo cordón umbilical, rompe todo rechazo que tienes. Vamos a predicar sobre el alma otro día. Rompe todo espíritu, hermano, de codependencia, que si no te llaman, que si no te escriben, que si no, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, sojuzga tu alma. Por eso predicamos que la iglesia es la que tiene la luna debajo de sus pies. Y por último, todos aquellos que en su corazón han sentido bendecirnos, hay necesidades, hermano. Por favor, nos preguntan por los medios, por el inbox de este lugar, y nosotros les damos a ustedes la manera de poderlo hacer. Sean benditos. El día domingo va a estar tremendo, hermano. Ahí está fluyendo tanta información. Mire, le voy a decir algo. Ahí va a ver por qué murió George Floyd en Estados Unidos, por qué mataron a Giovanni en México, y por qué murió este señor Choc aquí en Petén, una cosa horrorosa, deleznable. Desde ya, hermano, declaramos que eso no es correcto, pero había un propósito, y el domingo vamos a predicar detalles como las potestades. Mire, cuando David mató a Goliat, el demonio que él tenía salió
Y desde ahí David tuvo que empezar a pelear porque se le metió a Saúl el demonio, que como no lo pudo matar con Goliat, lo quiso hacer con Saúl. Como no pudieron, porque al final se ha mantenido don Donald, ya ve que él ni mascarilla se pone, hermano, desafiando. No, hermano, estamos fritos. ¿Cómo va a ser que nosotros andemos angustiados? No significa que no la pongamos, porque hasta hay multas si usted sale a la calle sin aquí en Guatemala. Pero quiero decir, en el mundo espiritual, no aceptemos las batallas. ¿Sí, María? Anaí pide oración para que el Señor le abra puertas en Adecri, dice. Amén. Hemos estado orando por eso, mi hija, en mi corazón. Y ya lo hemos declarado, y tú seguís tocando la puerta. Mi pastor decía, los humanos tenemos el problema que tocamos una vez y si no nos abren no volvemos a tocar. Entonces no, mija, si no es hoy, volver mañana hasta que Dios en su fineza te abra ese lugar. Gracias, sean benditos. Comparta por favor esto, denle like a la página para que cuando transmitamos le mande a usted la señal de que lo estamos haciendo en directo. Y oren por nosotros, hermano. Hay bastante oposición. El enemigo se levanta. Ay, le voy a contar las luchas que hemos tenido incluso para poder salir en Facebook, hermano. El enemigo es tremendo, pero más tremendo es nuestro Padre. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.